Ahora, les estoy mostrando una LG que el cliente mandó esta falla. Pues sencillo, porque él nos mandó también el modelo. Verificamos y la falla, lo lindo de estas heladeras electrónicas es que nos da mucha información. El tema es lograr encontrar el manual de servicio del fabricante, ¿sí? Es lo, digamos, difícil. No todos los modelos están exhibidos, pero hay buena información. Entonces, en este caso me llamaba error del forzador del freezer. Estos forzadores de este freezer eran unos DC de 12 voltios que lo manejaba directamente la placa. Les quería comentar porque en particular nosotros fuimos, no sabemos qué tipo de forzador tenía, no encontramos esa información, solo sabemos que el error era el forzador del freezer. Nos fuimos y desarmamos el freezer de esta heladera y nos dimos cuenta con que era un motor a 12 voltios con un tamaño muy específico. ¿Por qué se paraba? Porque ya tenía desgaste, ya la heladera tenía unos buenos años. Entonces, el forzador del freezer nunca para en este modelo de la heladera, trabaja las 24 horas y tenía desgaste. Cuando revisamos el forzador que tenía en el condensador, era exactamente el mismo. Y el del forzador resulta que sí para, porque ese solo anda cuando el compresor está en marcha. ¿Qué hicimos nosotros? Cambiamos los forzadores, porque no era que no funcionaba, era que no funcionaba a la velocidad correcta. Cambiamos los forzadores mientras lo pedimos a fábrica, ese forzador, y la heladera le quitó la falla. El cliente no se arregló, sí, pero le metimos un forzador que era el de la parte de atrás, ahora hay que cambiar ambos forzadores. Lo pedimos, llegó como 2 meses después, todo lo demás, pero la heladera la pudo el cliente trabajar sin problema. Cuando nos llegaron los nuevos, cambiamos de vuelta los forzadores, pusimos nuevos en ambos casos y listo. Ese cliente le habían dicho que era la placa electrónica. Sí, era una placa electrónica bastante compleja porque esta heladera era de alta gama, tiene 7 sensores esta heladera. Entonces ya le habían dicho que era la placa electrónica, que era problemas de placa, que tenía que pedir la fábrica, que mejor la heladera no la funcionara. Y le pudimos solucionar, de hecho él se quedó asombrado que le funcionáramos, le hiciéramos funcionar la heladera, solo con cambiar las mismas piezas dentro de la misma heladera y después pidiéramos. Gracias a eso, ese cliente se convirtió en un cliente muy fiel y tenía 3 negocios a los cuales terminamos atendiéndoles todos los negocios. Para que se den cuenta que el saber hacer las cosas a un cliente puede potenciar su trabajo, chicos, es importante eso. Ahora tenemos esta, ¿sí? El origen de esta falla es un forzador que se quemó. En este caso tenemos un forzador, olor a quemado, percibió el cliente, teníamos el forzador, derritió parte de una aspa y hizo todo eso dentro del evaporador. Entonces, en este caso, el problema que tenía era que se bloqueó de hielo, la cantidad maciza de hielo que hizo fue grande, el forzador quedó trabado, no se dieron cuenta y de repente olió quemado porque el forzador agarró y se quemó al no poder girar. Entonces, básicamente, no enfriaba, desarmamos y encontramos esto, ¿sí? Forzadores que se encuentran genéricos, muy sencillo, no es algo difícil de encontrar los forzadores de no-pro. ¿Listo? Hasta ahí vamos a ver algunas fallas eléctricas, ¿de acuerdo? Hay muchas más. Podemos durar horas hablando de fallas eléctricas, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Ahora vamos a hablar de fallas mecánicas. Bueno, cuando hablemos de las fallas mecánicas vamos a hablar del básico, el circuito frigorífico básico, de los 4 elementos, ¿sí? Y las que se llevan el premio en las fallas de origen mecánico son las heladeras de 2 fríos. Las heladeras que tienen un evaporador en la parte de congelados y un evaporador en la parte de refrigerados, ¿sí? Esto lo hablamos en la clase pasada. ¿Y por qué se lleva el premio ese modelo? Porque ese modelo tiene un evaporador subdividido. Primer evaporador en el congelado, segundo evaporador en el refrigerado. Entonces, cuando el circuito frigorífico tiene algún problema o alguna deficiencia, es más fácil ese modelo que empiece a presentar deficiencia en la parte de refrigerado. De hecho, el síntoma común que aquí van a encontrar es: la heladera me enfría arriba bien, pero abajo no. Y es un proceso gradual. Empieza, ya no está tan frío, ya lo meto y apenas está fresco, ya no enfría nada, ¿sí?
Entonces es un proceso gradual. Cuando hay un problema de falla mecánica, por lo general va a ser así, un proceso gradual de desgaste, de suciedad, de lo que vaya a presentarse. Sea desgaste de compresor, obstrucción de cañería, obstrucción de capilar, obstrucción de filtro, inundación de evaporador. Cualquiera de esas fallas van a ocasionar este principio, ¿sí? Entonces, la falla más común es la obstrucción parcial del circuito. ¿A qué llamamos obstrucción parcial del circuito? Cuando el gas refrigerante no llega en la cantidad que debería llegar al evaporador secundario. Si el cliente deja la falla mucho tiempo, también el evaporador primario va a empezar a presentarlo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ese tipo de heladeras la desconectan y la dejaron sin usar un mes y vuelven y la conectan, van a presentar una falla seguro de este tipo de obstrucción parcial del circuito. En ese caso, cuando hay un tipo de obstrucción, ¿sí? Decimos parcial, porque hay parte del gas refrigerante que pasa, ¿sí? Porque enfría arriba, pero es tan poco que no alcanza para enfriar el compartimiento del refrigerador. En este caso, la solución siempre va a ser abrir el circuito frigorífico, va a ser el procedimiento de buenas prácticas, va a ser limpieza del circuito capilar y evaporador. Muchas veces vamos a tener que hacer limpieza también del circuito de alta, condensador y deshumidificador, si lo tiene el modelo de la heladera. Entonces, en este caso sí lo vamos a tener que intervenir, ¿de acuerdo? Luego la segunda es falta de condensación. Cuando la señora agarró y la pegó mucho a la pared, que eso lo hablamos en la clase anterior, lo pegó mucho a la pared y no deja que circule el aire. O cuando la empotraron en un gabinete de madera muy lindo, pero no circula el aire, ¿sí? Esa es la segunda falla más común que vamos a encontrar. Luego la otra es problemas de gas refrigerante, ¿de acuerdo? En este caso, ya los problemas de gas refrigerante tienen que tener mucho cuidado con el cliente, porque yo no puedo determinar con un termómetro si el gas refrigerante está o no está en el circuito. Yo con los termómetros puedo determinar si tiene el rendimiento el compresor, si tiene el rendimiento el evaporador, si tiene el rendimiento el condensador. Pero si hay gas o no, si no está haciendo nada la heladera, yo no puedo distinguirlo si es un problema de que no tenga gas o el compresor simplemente mecánicamente no funcione. Para esos casos, cuando yo tengo que descartar problemas de gas refrigerante o que un compresor mecánicamente no haga nada, tengo que intervenir el circuito, tengo que abrir el circuito. Entonces, ustedes tienen que sí o sí consultarle al cliente, que tienen que despejarse esa duda y tengo que conectar mi manómetro. En el caso que la heladera ya la tocaron antes, ya le hicieron reparación antes, yo voy a tener un puerto de servicio, una válvula de servicio donde conectar mi manómetro. Ahí va a ser sencillo. Pero en el caso que nadie la ha tocado, el circuito frigorífico está sellado, voy a tener que instalar una válvula pincher, así se llaman en Argentina. Son unas válvulas de intervención en las cañerías de un cuarto, en el puerto de servicio del compresor o de proceso, y voy a tener que instalar mi válvula pincher y esa va a perforar esa cañería. Va a tener un ring donde no va a escapar el gas si fuese el caso. Y va a ser la única manera, pero el cliente ya tiene que dar su consentimiento, porque después, si dice el cliente, no, ahorita no tengo dinero para repararla, ustedes quitan su válvula pincher y la heladera ya no va a funcionar, porque ese agujerito va a tirar el gas refrigerante si lo tenían, si la falla es otra cosa. Entonces, ojo que en este caso, cuando tengamos que intervenir el circuito, el cliente sepa lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Luego, la otra es el rendimiento del compresor. En el caso del rendimiento del compresor, por lo general es o un problema de origen eléctrico, como les dije anteriormente, o vamos a tener un problema de desgaste. El compresor ya se dañó por desgaste mecánico. Las formas de hacerlo, ¿sí? Es válvula pincher y lo pongo en funcionamiento y ahí me voy a dar cuenta si el compresor por lo menos está trabajando o no mecánicamente. Y la otra, sí o sí, una vez abierto el circuito de refrigeración, vamos a hacer prueba de compresión al motor, ¿sí? Esa prueba se llama prueba de saturación del compresor. El fabricante esas pruebas las hace normalmente con un circuito cerrado, con el gas refrigerante circulando y mide la relación de compresión del motor. Nosotros vamos a hacer una prueba de saturación, llevándola a extremos,
con temperatura ambiente y presión atmosférica, y de esa manera vamos a probar nuestros compresores, ¿sí? Así es como lo hacemos en la práctica, chicos. Luego vamos a tener modelos no frost y un frío. Fíjense que ahí tenemos no frost electrónicas, no frost mecánicas y heladeras son fríos. Por lo general el circuito frigorífico es básico, sencillo, los 4 elementos. Entonces prácticamente las fallas de origen mecánico en estos modelos es el mismo, ¿sí? Separamos las no frost inverter, que tiene doble evaporador, doble capilar, eso ya es otra cosa, eso ya es un circuito frigorífico más complejo. Vamos a hablar solamente del modelo sencillo. Entonces, en este caso, si tenemos una obstrucción, no enfría en ningún lado. ¿Por qué? Porque tenemos un solo evaporador. Entonces, no va a enfriar ni arriba, no va a enfriar abajo, no va a enfriar en ningún lado. Si tenemos un problema de compresor también y demás. Entonces, en este caso, una falla de origen mecánico aquí directamente no enfría en ningún compartimiento. La primera que tenemos ahí es obstrucción parcial del circuito frigorífico. Igual que en el caso anterior, tenemos que tener en cuenta de probar el circuito frigorífico y de ver una obstrucción si es necesario, ¿sí? Entonces, va a ser el mismo concepto del anterior: determinar la obstrucción, verificar si es la obstrucción, verificar el rendimiento evaporador, compresor, capilar y condensador, ¿de acuerdo? Problemas de falta de condensación, igual que el caso del anterior, muy encerrado, no hay circulación del aire. Problemas de refrigerante, el mismo principio del anterior, aclararle al cliente que vamos a abrir el circuito frigorífico y podemos estar perdiendo el gas refrigerante si la falla no era esa. Y el otro es el rendimiento del compresor, lo mismo. Vamos a verificar nuestro rendimiento del compresor si hay gas refrigerante en el circuito cerrado, y una vez podemos hacer la prueba de saturación de rendimientos acá. Vamos a analizar cómo lo haríamos, ¿sí? Hola, quiero ver si me califican, porque tengo una heladera familiar, marca Kelvinator, tiene freezer, el freezer baja a 25 bajo cero, y la heladera no baja de 10 grados, ¿sí? Entonces tenemos una heladera de 2 fríos, donde el evaporador de arriba lo tenemos en menos 25 y el de abajo lo tenemos a 10 grados centígrados. El tema es que la salida de los que bajan al freezer se hace un bloque de hielo. Esto empezó de a poco, cada vez más. Otro tema es que no para, ¿sí? O sea, no corta eléctricamente el compresor. Y yo lo paro con el termostato como para que descanse el motor y de paso descongele un poco, ¿sí? Si alguien me puede orientar, por favor, fíjense algo, ya nos está dando datos importantísimos. Tenemos 2 evaporadores, el de arriba está en la temperatura de menos 25, de hecho es mucho menos 25 para esa heladera, debería ser un poquito más alta, entre menos 22, menos 23 grados. Abajo tenemos 10 grados, o sea, no llego a la temperatura del de abajo. Fíjese que él nos dice, el modelo de él debe ser placas sobrepuestas, porque él dice que él logra ver los caños que vienen de la parte de arriba y se forman un bloque de hielo, dice él. No corta por temperatura, lo que yo les decía en las fallas eléctricas, que muchas veces dicen, no corta la heladera. Ajá, no corta la heladera, bueno, puede ser el termostato, pero si el termostato no sensa la temperatura bajo que debe, tampoco va a cortar, ¿de acuerdo? Entonces la falla no es eléctrica, sino en este caso es frigorífica. Ya aquí, con estos datos, nosotros podemos decir que puede tener un problema de obstrucción parcial de la cañería, sea capilar o sea filtro en este caso, ¿sí? Entonces, primero que nada, ¿cómo vamos a actuar en el caso de las fallas mecánicas? Vamos a actuar midiendo el circuito frigorífico en marcha, en funcionamiento, para descartar dónde está la falla. Nosotros, con los termómetros, aquí vamos a determinar si efectivamente es una obstrucción de la cañería o del circuito frigorífico. Una vez identificado el problema, de ser necesario, utilizamos la válvula pincher, si el circuito no tiene cómo, y así vemos si tiene gas refrigerante. De hecho, aquí debe tener gas refrigerante porque llega a menos 25. Entonces no podemos decir, ay, es que le falte gas. Si llega a menos 25, a mí le falta gas, ¿de acuerdo? Puede ser un problema que el compresor tiene menos rendimiento del que debería, pero ustedes tienen que pensar, llegó a menos 25, así que es capaz de llegar a la temperatura que debe, incluso por debajo de la temperatura que debe, así que también podemos descartar una falla de compresor en ese caso.
y nos inclinaríamos más por la falla de obstrucción, ¿de acuerdo? Entonces, si es reparable, en este caso es muy reparable, porque es una obstrucción parcial de la cañería, hablar con el cliente, trasladarlo al taller. Yo les recomiendo, si tienen sí o sí cómo trasladar al taller para este tipo de fallas, háganlo, porque es un trabajo largo, tienen que hacerlo con calma, ¿sí? Y es muy difícil trabajar con el cliente al lado, sobre todo en esto, que va a tener que hacer muchos procedimientos y muchas herramientas, va a tener que utilizar nitrógeno, bomba de vacío, líquido de limpieza, luego carga de gas refrigerante, capaz va a tener que dejar el manómetro, probar, 1 hora probando, después va a tener que apagar, muchas veces esperamos a que se restablezca la presión, se ecualice y volvemos a cargar de vuelta. Entonces vamos a tener que hacer mucho esas cosas. Luego, abrimos el circuito frigorífico, hacemos la reparación, limpieza en ese caso, y sí o sí vamos a hacer lo que son las buenas prácticas de refrigeración, ¿sí? Nosotros, en las buenas prácticas de refrigeración, es el único procedimiento que nos garantiza a nosotros que el trabajo lo hicimos bien hecho. ¿A qué me refiero? Cambiamos el filtro, quitamos un filtro viejo y colocamos un filtro nuevo. No, eso no es un procedimiento adecuado, porque si tenemos obstrucción en el capilar, con cambiar el filtro no lo solucionamos. Entonces siempre nosotros tenemos que hacer el procedimiento de buenas prácticas para garantizar que nuestro trabajo quedó bien hecho y es un trabajo que no va a fallar dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿De acuerdo? Medimos el rendimiento del compresor siempre. Siempre que nosotros abramos el circuito frigorífico, vamos a tener el compresor ahí disponible para hacer el rendimiento. Pasa que pueden hacer la reparación que corresponda y se les olvidó medir el rendimiento, y es un compresor que capaz no estaba muy bueno. A los 6 meses se rompió el compresor, y el cliente va a decir, otra vez me falló. Resulta que el trabajo, por ejemplo, para limpiar un capilar es el mismo que para cambiar el compresor. Entonces, en ese caso, siempre lo verificamos y le decimos al cliente, el compresor está óptimo, o mire, ¿sabe qué? El compresor ya tiene desgaste. Le recomendamos que lo cambien y que el cliente decida si lo quiere cambiar o se quiere arriesgar a ver cuánto tiempo más le pueda durar en esas condiciones. Pero traten de ser siempre claros, porque el trabajo que hacemos es el mismo y el costo para el cliente va a ser 2 veces la misma mano de obra que nos tendrá que pagar. Luego verificamos en las mismas condiciones. Lo ideal es que sea en taller de 48 a 72 horas, y si el cliente no se las dejó llevar, bueno, lo chequearemos donde el cliente, y ahí va a ser útil dejarle unos termómetros y ustedes observen con las fotos que les envía o lo que les dice el cliente, si eso quedó bien, tengo que ir capaz a cargarle un poquito más de gas o me pase de gas a sacarle un poquito de gas. ¿De acuerdo? No debería pasarles si lo hacen correctamente, pero tienen que darse cuenta que no todas las condiciones son iguales, ¿sí? Vamos a tener otra. Fíjense algo. Hola, tengo algo rarísimo que ya no puedo resolver. Me llegó una heladera Whirlpool, ¿sí? WRW47X1, se le reemplazó, fíjense, filtro, placa, damper y los 2 sensores. Es un modelo de 2 sensores de 2.7K, tiene damper termostático esta heladera. El forzador anda perfecto, es el forzador del flujo de aire interno. El evaporador se congela por completo, quiere decir que se llena todo el evaporador, por lo que él logra observar, pero no me baja más de menos 18 grados. Y esta heladera corta a menos 22. Ya probé haciendo vacío nuevamente, fíjense que solamente habló de que cambiaron filtro, ahí hizo vacío, cargó el gas con la balanza, eso es lo ideal, pero no todos tienen balanza, y nada, quedan 18 grados y no baja más. Fíjense algo. Él nos habla de que cambió el filtro. Aquí ya hizo una reparación, ya abrió el circuito, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a medir el rendimiento del circuito frigorífico. Y aquí vamos a observar si capaz lo dejó un pasado de gas refrigerante, o capaz el procedimiento de cambio de filtro no lo hizo correctamente, ¿sí? Como él ya la reparó, nosotros tenemos donde medir presión, así que no le tenemos que decir al cliente que vamos a poner nuestra válvula de intervención o válvula pincher. Tomamos los datos, medimos presión y verificamos todas las temperaturas. ¿Qué
es lo que da a entender este técnico que escribe esto en el blog. Lo que da a entender es que solamente sacó filtro, metió filtro, en ningún momento habló de que hizo limpieza de capilar, limpieza de evaporador, que midió el rendimiento del compresor. Entonces, no hizo los pasos correctos de las buenas prácticas de refrigeración. Solamente él se limitó a sacar el filtro viejo, poner el filtro nuevo y cargar gas refrigerante. Como no andaba bien, hizo vacío sin cambiar otra vez el filtro y volvió a cargar gas refrigerante. Entonces, posiblemente, la primera vez que le llevaron la heladera era porque no enfriaba correctamente y capaz el problema lo que tenía era una obstrucción, pero no estaba en el filtro, estaba en el capilar. Como nunca lo ha limpiado, entonces nosotros, si somos los que tomamos este trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Abrimos nuevamente el circuito, limpiamos como se debe, evaporador, capilar, medimos el rendimiento del compresor, volvemos a cerrar el circuito, hacemos el procedimiento, presurización, vacío, carga de gas refrigerante y medimos. Y seguramente, haciéndolo correctamente, ya solucionaría este técnico ese problema que tiene. Entonces, hizo el procedimiento, pero incompleto. Entonces ahí es otra falla, es hacer las cosas bien hechas. Por eso les digo, siempre las buenas prácticas de refrigeración son importantes para ustedes. ¿Cómo utilizamos los termómetros? Fíjense algo, ¿qué estamos haciendo acá? Aquí estamos midiendo el rendimiento del compresor. Un termómetro lo tenemos en la succión del compresor, de 10 a 15 centímetros en la succión. 13.1 grados centígrados me marca. Otro termómetro lo tenemos más o menos a 10-15 centímetros de la descarga del compresor, tenemos 55.3 grados centígrados. Y tenemos el consumo de corriente del compresor 1,99. Es un compresor viejito, marca Fader, de R12, y en este caso estaba utilizando el reemplazo de MO49-437A, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos aquí observando que el compresor está rindiendo? Primero, está elevando su temperatura, ¿sí? La función básica del compresor es elevar la temperatura para que el gas pueda ser condensable y en ese caso eleva su presión. No estamos midiendo presión, solo estamos trabajando con temperatura. Entonces eleva su temperatura. La eleva en un rango normal para decir que está haciendo su trabajo bien hecho. Aparte, la placa del compresor nos dice que la corriente nominal de ese compresor era 2.4. Bueno, tiene 2 amperes. Quiere decir que está dentro del margen de tolerancia, así que ese compresor eléctricamente consume la potencia que debe para hacer el trabajo que debe. Y la temperatura se está elevando a las temperaturas, digamos, entre comillas, parámetro para decir que rinde correctamente. Se conecta, como les dije, en la succión y en la descarga, más o menos a 10-15 centímetros. Importante cuando conecten los termómetros, por favor. Caño, termómetro, cinta aislante, y ponemos algún tipo de aislante térmico. En este caso utilizamos los mismos que se usan para aire acondicionado. Y eso nos permite a nosotros medir la temperatura sin alteraciones de la temperatura ambiente. ¿Cuánto tuvo esta heladera funcionando para verse así? 30 minutos. Conectamos los termómetros, la pusimos en marcha y a los 30 minutos volvimos a ver cómo estaba el circuito frigorífico de esta heladera. Si es una heladera 2 fríos. Adentro, el evaporador, esta es la parte de arriba, esto es una placa tipo C porque ya es una heladera que previamente le hicieron una modificación. Entonces, esta es una placa tipo C. Llega a menos 30 grados. Si ustedes no tienen termómetro láser, agarran y ponen el termómetro pegadito a la placa evaporadora y colocan algo sobre la placa, ¿sí? Les recomiendo algún tipo de tupper con agua para que le haga peso y ponen ahí sobre la placa. Entonces con el termómetro también. Es importante que traten de ver dónde la placa tiene menor temperatura. Y donde la placa tenga menor temperatura, ahí pongo mi termómetro, porque esa es la parte de entrada del evaporador. Entonces en este caso tenemos menos 30. Una temperatura muy baja para este modelo. Este modelo trabaja en menos 18 a menos 20 grados, ese tipo de placas. Entonces aquí tenemos una temperatura más baja de lo que debería. ¿Qué dice? Que el gas refrigerante se está evaporando por debajo de la temperatura correcta. Y en la placa de abajo, también es una placa sobrepuesta, fíjense que mido apenas 2.5 grados. ¿Qué temperatura debo tener ahí? Entre menos 15 y menos 18. Entonces ya
Con estas temperaturas que tomamos, ya sabemos que el compresor está bien, ya sabemos que hay gas refrigerante, porque si no, no tuviéramos -30, pero sabemos que la temperatura baja solo está en el compartimiento de arriba y no en el de abajo. Y sencillamente porque no hay suficiente gas refrigerante para la temperatura de abajo. En este caso estamos ante una obstrucción parcial de la cañería. ¿Por qué se dice parcial? Porque pasa gas refrigerante, pero no en su totalidad. Entonces, en este caso tenemos ese tipo de falla. Cuando abrimos el circuito, limpiamos el evaporador, el capilar, no estaba tapado el capilar, y nos procedemos a revisar el filtro. Quiero mostrarles el filtro ahí. La izquierda es el filtro como lo sacamos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, al fondo del filtro secador hay una malla muy fina que contiene o retiene todos los sólidos que estén en el circuito. Cuando agarramos con un destornillador y limpiamos un poco la mugre, en la imagen de la derecha, logran ver que se ve parte de esa malla fina. Y lo que sucedió es que quitamos esa mugre. Esa mugre era así, era como especie de un polvillo que estaba presente en el filtro. Y este era el problema de la heladera. Le hicimos la prueba de compresión, aunque ya habíamos descartado un problema de compresión cuando hicimos el análisis con los termómetros, pero se le hizo prueba de compresión, limpieza con 141 al evaporador y al capilar, y este era el origen de la falla. El filtro secador sucio. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, todavía quedan partículas de sílica ahí que no están totalmente degradadas, pero teníamos suciedad en la malla fina del filtro. Y todo se determinó con termómetro, chicos. Todo, la falla. Después el procedimiento, bueno, obviamente como hay que acudir. Ahora tenemos este otro caso. Fíjense que en la imagen de la izquierda tengo el filtro secador y tengo un capilar congelado, ¿sí? Y en la imagen de la derecha, ya el filtro secador es el que está congelado. Entre una foto y otra pasaron aproximadamente 48 horas. Quiere decir que el problema de esta heladera fue algo que fue aumentando, aumentando. En este caso, tenemos obstrucción, ¿sí? La obstrucción empezó en la entrada del capilar y después la obstrucción se pasó al filtro, pero esta obstrucción no era por suciedad, era por humedad. En este caso teníamos presentes partículas de humedad dentro del sistema que terminaron tapando el circuito frigorífico. La solución, la misma, abrir el circuito, limpiarlo. Aquí hubo que hacer un vacío más profundo, ya que teníamos humedad dentro del sistema, y después solucionar y cerrar el circuito y poner en marcha. Pero para que se den cuenta los diferentes problemas frigoríficos. Aquí a la vista era fácil determinar qué era por la presencia de esa escarcha dentro del filtro. Ya es cuando un filtro está muy, muy tapado y pasa este tipo de fenómeno. Una característica que tienen las heladeras cuando tienen problemas de humedad, chicos, es que la heladera funciona bien en un inicio y después llega a una temperatura donde ya no anda más. Luego pasa un tiempo, 5 minutos, 7 minutos, dependiendo del circuito frigorífico, y vuelve a funcionar. Y de repente vuelve a pasar 5 o 7 minutos y vuelve a dejar de funcionar. Cuando tenemos esa falla cíclica dentro del circuito frigorífico, podemos estar ante la presencia de gases no condensables o humedad dentro del sistema, ¿sí? Entonces es una característica muy particular que tiene esa falla de humedad en las heladeras. Y esta otra falla que ustedes ven aquí es el caño de succión, ¿sí? O la cañería de retorno, esto es un freezer vertical, la cañería de retorno hacia el motor totalmente congelada, ¿sí? En este caso, teníamos exceso de carga de gas refrigerante al circuito. Nosotros tenemos que saber hacer la carga de gas refrigerante para que no ocurran cosas como esta. La heladera apagaba, pero tenía tanto gas refrigerante que llegaba hasta esa cañería y hacía esa masa de hielo, y más cuando la humedad es muy alta. El peligro de que ocurra este fenómeno es que ese líquido, porque eso es gas refrigerante líquido que quedó en el circuito, vaya a parar al compresor y termine dañando el compresor, porque el compresor no está diseñado para comprimir líquido, está diseñado para comprimir gas. Entonces, en este caso tenemos un golpe de líquido dentro del compresor. Hay un fenómeno que es un lavado que se hace, ya no hay lubricación y termina trabándolo mecánicamente. ¿De acuerdo?